El átomo es la menor fracción en que puede dividirse un elemento simple sin que pierda sus propiedades químicas y pudiendo ser un objeto de una reacción química. Está formado por un conjunto de protones y neutrones, situados en el núcleo, que concentra casi la totalidad de masa atómica y a cuyo alrededor giran un número de protones. A continuación, veremos todas las versiones del modelo atómico desde el inicio hasta la actualidad. En primer lugar tenemos a Dalton. Él propuso su modelo atómico entre el año 1803 y 1807, y fue el primero con bases químicas. Este se resume en 6 enunciados simples. El primero es que la materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. El segundo nos dice que los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen la misma masa y sus propiedades son iguales. Por lo tanto, los átomos de diferentes elementos tienen masas diferentes. El tercer enunciado nos dice que los átomos pueden combinarse para formar compuestos químicos. Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno forman el agua. Además, al hacer esto, los átomos no se dividen. El cuarto enunciado nos dice que los átomos al combinarse para formar compuestos guardan relaciones. Por ejemplo, al formarse el agua la relación es de 2:1, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El quinto enunciado nos dice que los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Por ejemplo, el átomo de carbono con uno de oxígeno forma monóxido de carbono, mientras que 2 de oxígeno y 1 de carbono forman óxido de carbono. El último enunciado nos dice que los compuestos químicos se forman al unirse átomos de 2 o más elementos distintos. Otro modelo atómico fue el que propuso Thomson en el año 1904. Él mismo descubrió el electrón en 1898, mucho antes del descubrimiento del protón y del neutrón. Este modelo representa al átomo positivo, compuesto por electrones de carga negativa, como un pastel con pasas. Thomson decía que los electrones se distribuían uniformemente dentro del átomo, suspendidos en una nube de carga positiva. La herramienta principal con la que él contó para hacer su modelo fue la electricidad. Propuso otro modelo atómico. De acuerdo a este, el centro se compone de partículas con cargas positivas llamadas protones y estas estaban rodeadas de partículas con cargas negativas llamadas electrones. Ya en 1920, Rutherford predijo que en el núcleo de los átomos existían otras partículas a las que se denominaron neutrones. Estas tenían una masa similar a la de los protones, pero no tenían carga eléctrica. El modelo atómico de Rutherford es un modelo físicamente inestable desde el punto de vista de la física clásica. En este modelo las órbitas de los electrones no están definidas y solamente se dice que forman una estructura compleja. El experimento de Rutherford consistió en bombardear con partículas alfa procedentes de un material radioactivo una lámina muy fina de metal. Se observó que con la mayoría de estas atravesaban esta lámina sin desviarse, como era de esperar, pero algunas sufrían grandes desviaciones e incluso rebotaban. Esto se podía explicar porque las partículas alfa chocaban contra un pequeño núcleo con carga positiva, y esto porque las partículas alfa también tenían carga positiva. En este modelo también se demostró que la mayor parte de la masa atómica era por el núcleo. Desde el siglo XIX se constató que los electrones no se podían explicar en términos de la mecánica clásica, por lo cual el comportamiento de las identidades atómicas y subatómicas se explicaban con la mecánica cuántica. El modelo atómico de Niels Bohr se describe de la siguiente manera. El núcleo de los átomos era igual que en el modelo de Rutherford, pero los electrones giraban alrededor del núcleo atómico en una órbitas circulares y estas tenían un radio determinado. La posición del electrón ya se determinaba en términos de la órbita. La energía de los electrones está cuantizada, es decir, que los electrones solo pueden tener valores específicos de energía. Un electrón puede cambiar de energía, pero al hacerlo deberá de realizar un salto cuántico de valores de energía. Si este salto es superior, el electrón va a absorber energía, pero si el salto es inferior, el electrón liberará energía.
El modelo atómico de Bohr funcionaba muy bien para el átomo de hidrógeno. Sin embargo, para los otros elementos se podía observar que los mostraba con la misma energía. Su conclusión fue que dentro de un mismo nivel energético existían subniveles de energías diferentes. Schrödinger trata un modelo en que ya no es relativista, sino cuántico. Definía los electrones como ondas de materia. Al resolver su ecuación, aparece un concepto para describir el lugar exacto en donde se encuentra el átomo, además de describir los diferentes cambios de energía cuando hay la existencia de un campo magnético o eléctrico. Nos hace abandonar la idea de que los átomos son pequeñas esferas y la cambia por una definición que las muestra como funciones de onda. El problema con su modelo es que no muestra explícitamente la definición de átomo, ni en que en ningún momento muestra una interacción con el núcleo, sino solo con los otros átomos.